La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. El mundo ha creído, no la iglesia, pero espérese y verá. El mundo ha creído que tiene el control de todas las cosas. Las grandes naciones, las potencias han creído que tienen el control de todo. Ellos hablan de una vida hasta yo no sé cuánto, que vamos a llegar a que dentro de 100 años el agua va a escasear. ¿Quién dijo que vamos a llegar hasta dentro de 100 años? ¿Quién dijo que la humanidad va a llegar hasta dentro de 100 años? ¿Quién asegura eso? Ah, no, pero el hombre pensando en que tiene el poder, el control en sus manos, los que juran que el hombre es el centro de todo, el más importante en el universo, y no tienen en cuenta un Dios. Entonces ellos dicen, no, esto lo hacemos de esta manera, esto lo hacemos de esta otra, y no hay problema, tranquilo, no se preocupe. El problema es que han contaminado a la iglesia, esos pensamientos han contaminado a la iglesia. Y el cristiano llegó a creer que no, eso todavía no, eso, después nos arrepentimos, no, hagamos las cosas, eso después. Dios nos va a dar tiempo para estar viejitos y empezar a arrepentirnos, porque ya no podemos hacer más el mal. Entonces cuando yo esté impedido de hacer lo malo, entonces me arrepiento, no hay problema. Resulta que no, mire cómo vamos. Resulta que nosotros, póngale atención a esto. Yo sé que nadie en esta tierra, absolutamente nadie, ni siquiera aún los que decían que podía llegar a suceder esto que está sucediendo, ni siquiera ellos se imaginaban que fuera a ser así, en este tiempo. Hay unos libros, al menos un libro, que fue escrito hace mucho tiempo, por ahí en la década de los 80, y ya hablaba de esto, de algo parecido. Pero ellos fueron inspirados, y tal vez ellos eran inconscientes de lo que estaban escribiendo. Lo que está pasando hoy se les salió de las manos a todo gobernante. ¿Dónde quedan los gobernantes poderosos? ¿Dónde quedan? ¿Dónde quedan las naciones ricas? ¿Dónde quedan? Delante del Señor se tiene que doblar toda rodilla. Delante del Señor todo el mundo se tiene que sentir inútil, para que entonces la humanidad entera vuelva sus ojos al Cristo de la gloria. Eso es. Y para eso es que el Señor permite cosas como esta. Que la iglesia no vaya a estar anestesiada como lo está el mundo, creyéndose cosas que no son, pensando que tenemos el control de todo y que eso ahora no, eso se demora, quién sabe. Cuando a mí me preguntan que si ya estamos en la pequeña tribulación o en la tribulación, o sea, en los 3 primeros años y medio de los últimos 7 años de la humanidad, yo le digo que no, porque la Biblia dice, esta es la primera peste mundial. El Señor Jesús dijo, habrán guerras y rumores de guerras y pestes, pero no es el fin, solo es principio de dolores. Así, cuando a mí me preguntan eso, yo le digo, no estamos ni siquiera en la tribulación, todavía no, según la Biblia todavía no. Pero otra cosa es que no sabemos si hoy o mañana el Señor venga por la iglesia, en cualquier momento puede venir por la iglesia. ¿Y qué va a encontrar? ¿Qué va a encontrar? Una cantidad de hombres muertos, una cantidad de hombres y mujeres muertos al pecado y vivos para Dios. O de pronto encontrará el Señor una cantidad de iglesia vivas para el mundo, anhelando cosas, deseando cosas materiales, peleándose por cosas materiales, por fama, por renombre, por dinero. Una iglesia carnal, una iglesia en la carne. ¿Será? Que diga el Señor, bueno, ¿a cuántos me llevo? Si esta iglesia, Dios mío, ninguno ha muerto, así que ninguno está sepultado juntamente con mi Hijo
el Señor Jesucristo. Y si ninguno está sepultado, juntamente con Él no puedo resucitar a ninguno. No puedo, porque es que para poder ser sepultado primero hay que estar muerto. Vamos a hablar de eso. Esta noche vamos a mirar qué dijeron, qué pensaron los hombres de ese tiempo en cuanto a la muerte que les he venido explicando. ¿Qué pensó Pedro, qué pensó Pablo sobre la muerte al pecado? ¿Sí? No es la muerte física, no es haber perdido el aliento de vida allá en la cruz del Calvario porque su sangre salió toda de ese cuerpo. No, esa muerte del Señor Jesucristo no, Él murió antes. Ya no estoy en este mundo, dijo. Ya estoy muerto, pero muerto al pecado. Y entonces lo espiritual absorbió lo carnal, lo humano, y el Señor Jesús resplandeció. Que eso es lo que nosotros deberíamos entender. Una iglesia anhelando celebraciones, fiestas y agasajos a toda hora, anhelando fiestas de fin de año, celebrándolas con el mundo, no ha muerto. Y si no ha muerto, no ha sido sepultado juntamente con Cristo. Entonces vamos a mirar qué pensaba, qué piensa Pablo, por ejemplo, qué piensa en cuanto a estar muerto a la manera de Cristo. Sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Romanos capítulo 12. Vamos a leer y no nos vamos a detener mucho, pues eso espero. A veces no soy capaz de detener la explicación. Dice Romanos 12, versículo número 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué está diciendo Pablo en este versículo número 1? Preséntese muerto pero vivo. Muerto al pecado, pero vivo para Dios. Dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Sacrificio para Dios. Eso es lo que le agrada al Señor. Que usted y yo determinemos estar muertos para cometer pecado. Muertos para estar llenos de ira, de mal genio. Muertos para codiciar las cosas materiales de esta tierra. Muertos para hacer las cosas solo por fama, por grandeza. Muertos a buscar cosas que no sea servir a los demás. Si el Señor te hace rico, que Él lo haga. Si el Señor te hace famoso, que Él lo haga. Pero que nosotros no busquemos nada de eso. Porque al buscar esas cosas terrenales, materiales, estamos estando vivos. Seguimos estando vivos en nuestra carne. El Señor dice, no. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Porque si morimos al pecado, ¿cómo viviremos otra vez en él? Romanos 6, no deberíamos salir de ahí, pero le estoy fortaleciendo con otros textos lo que dice Romanos 6, que siempre vamos a tener que ir allá, porque allá es donde empieza todo esto. Filipenses capítulo 3, y voy a tratar de que avancemos esta noche porque no tenemos sino hasta hoy. Filipenses capítulo número 3, versículo número 1. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesta el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. ¿Quiénes son los perros? Los perros eran aquellos que mutilaban el cuerpo, que hacían circuncidar a los judíos. Esos son los perros, no se confunda. Los judaizantes. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Eran los perros, mutilaban los cuerpos, arrancaban un pedazo de prepucio que para poder ser aceptos, que se tenían que circuncidar. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Mire cómo empieza a dejar claro que Cristo es lo contrario a vivir en la carne. Dice el 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Qué es lo que está planteando Pablo? A ver, Pablo dice, me he encontrado hermanitos que se jactan de ser ingenieros, médicos, abogados, y que se jactan de ser famosos, de tener mucho dinero.
se jactan en la carne, en lo que tienen aquí en esta tierra. Pablo dice, ¿sabe qué? Si alguno tiene que gloriarse en la carne, sería yo. Yo tengo más que ustedes de qué gloriarme en la carne. Más títulos, más reconocimientos. He sido más importante que todos ustedes. Eso es lo que dice. Porque esta muerte que estamos estudiando nosotros, la muerte de Cristo, esta primera muerte, 2 humillaciones, 2 muertes, esta primera muerte fue al pecado, a los deseos de su carne. Les recuerdo lo de ayer. Entonces dice, aunque yo tengo también, el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, empieza diciendo en el versículo 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Oiga, qué palmarés, qué cosa tan tremenda que él podía jactarse. Pero dice el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Deténgase ahí. Estamos viendo el pensamiento de un hombre. Ayer vimos la muerte de Cristo con relación al pecado. Hoy estamos viendo el pensamiento de aquellos que siguieron, que conocieron al Señor Jesús. ¿Qué piensan ellos? ¿Entendieron acaso la clase de muerte que vivió el Señor Jesucristo para poder resplandecer antes de ir a la cruz a su muerte física, que era necesaria? ¿Lo entendieron? Pablo está diciendo, mire, y saquémoslo. Yo a veces escucho unos estudios tan hermosos, pero hago fuerza porque yo digo que lo sacaran a la vida actual, a la vida cotidiana de las personas. Y si me pongo que como que me gustaría que el Señor nos completara ese pedacito. Saquemos esto. ¿Qué es lo que es para ti ganancia en esta tierra? A ver, ¿qué es para ti ganancia? ¿El trabajo que tienes? ¿El dinero que ganas? Tal vez el que eres muy apetecido entre las mujeres y no has podido renunciar a esto. ¿Qué será? ¿Qué es lo que te hace sentir valioso aquí en la tierra? ¿Qué es lo que te hace sentir felicidad en la tierra? Hay muchos creyentes que están agarrados, aferrados de cosas tan carnales, de cosas tan terrenales, tan materiales, pero eso no los deja ser buen cristiano. Pablo dice, mire, si yo fuera para ser importante y ser reconocido y ser respetado entre todos, yo no hubiera aceptado a Cristo, porque lo que hace que recibí al Señor Jesucristo no hacen sino perseguirme. No valen de nada mi palmarés, mis rótulos, mis diplomas, ya no valen de nada. Ya me persiguen como a otro delincuente común y corriente. Porque lo que era importante, escuche eso, mi hermano, lo que era importante para mí, para muchos cristianos, es muy importante la Navidad. Para otros es muy importante los días que se celebran como el Día de la Secretaria, como el Día de la Madre, como el Día del Padre. Esas fiestas son muy importantes. Hay cristianos, hay cristianas, hay mujeres con muchos años en el Evangelio, pero que le reclaman a sus hijos si no le celebran el Día de la Madre y no reconocen que eso es una celebración a la idolatría, a la Madre de Dios, que no tiene que ver con María, la Madre de Jesús en la Biblia, no, que es la Iglesia Católica la que se levantó una cantidad de cosas, pero están pegadas de eso. ¿Qué es importante para ti? Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este hombre había muerto. Cuando él escribió esas líneas, había muerto al pecado, había muerto a la codicia, había muerto al orgullo. Ya no estaba pensando en ser reconocido, ya no estaba pensando en tener mucho dinero, ya no estaba pensando en tener un palacio, ya no estaba pensando en tener muchos siervos, muchos servidores, en tener una vida cómoda, ya no estaba pensando eso. Ya estaba pensando era
en que él tenía que permanecer muerto al pecado, a la codicia, al orgullo. Se lo resumo: deseos de los ojos, deseos de la carne. Bueno, ponga primero deseos de la carne, deseos de los ojos, y vanagloria de la vida, el orgullo, la codicia. Esas son. Ya Pablo estaba convencido de que él no podía seguir a Cristo, vivo en su carne, vivo en sus emociones, vivo para pelear, vivo para reclamar, vivo en sus emociones, en su carne, para con orgullo ir y pedir cuentas y dejar de hablarle a este y dejar de saludar al otro y entonces llenarse de ira porque es que yo soy manso, pero no menso. Él ya lo sabía. Dijo, mire, ¿sabe qué? El defenderme, el que la gente me respetara, eso lo tengo por basura. Por una sola cosa, por ganar a Cristo. Otra vez ese versículo número 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle, dice el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Aquí está. Ese versículo es muy, muy importante y nos podríamos quedar allí, pero sí quiero explicarle algo. Pablo descubrió que el poder de la resurrección, el poder, la fuerza que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó a la diestra de la majestad de Dios en lugares celestiales, sobre todo principado, potestad, sobre todo trono, sobre todo nombre que se nombra. Ese poder lo necesitamos todo, el poder de la resurrección. ¿Pero qué se necesita para que tú y yo resucitemos? Estar sepultados. ¿Y qué necesitamos para ser sepultados? Estar muertos. Muertos a este siglo, muertos al diseño del mundo, muertos. Primera carta de Juan, creo que muchos lo entendieron como nunca lo habían entendido. Capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no pertenecen al Padre sino al mundo. Y el mundo pasa con todos sus deseos. Y el que es del mundo y el que se pegó de los deseos, el que todavía ama las cosas que el mundo le ofrece, todavía está buscando la felicidad en la sexualidad, en el dinero. Tener dinero me hace feliz, tener una y otra chica me hace feliz. Dios comprende, Dios sabe. No, hermano, no perdamos tiempo con eso. O estamos muertos o no seremos juntamente sepultados con Cristo. Y si no estamos sepultados con Cristo, no seremos resucitados. No habrá arrebatamiento para nosotros. Que el Señor nos ayude. Y si yo le estoy diciendo eso, no es porque yo sea perfecto o porque crea que no me falta nada. Por el contrario, ayer me levanté aporreado. Hoy creo que va a ser igual o peor. Porque necesitamos cambiar muchas cosas, hermano. Porque necesitamos morir a muchas cosas terrenales. A muchas cosas. Mire, ¿cuántas personas hoy en día viviendo del ilícito, por ejemplo, en este momento, que para poder tener dinero, que para poder tener la provisión, entonces se hacen pasar por gente muy pobre, entonces se hacen pasar por gente desplazada, que para ver si el gobierno les da, no tienen un Dios que es el dueño de la plata y del oro, pero ellos están cayendo en la ilegalidad. Y ellos dicen, no, el gobierno tiene mucho. Sí, el gobierno puede tener lo que quiera, pero es que usted es un hijo de Dios. Y usted tendría que haber muerto a la mentira. Y yo tendría que haber muerto a la ilegalidad. ¿Cómo nos vamos a poner en eso? ¿Ah? Que sustrayendo un poquito de aquí, aunque saben que eso no les pertenece, aunque saben que no les toca, pero vivos. Vivos para mentir, vivos para engañar, para hacer cosas torcidas, ilícitas, para alterar documentos. Vivos. Recuerde que no podremos ser sepultados si no estamos muertos. Lo primero, mire, ¿usted quiere resurrección? ¿Usted quiere resurrección? Mate esos sueños que tiene, que sabe que son terrenales. Mate esos sueños de ser feliz aquí en esta tierra, mátelos. Deles muerte a todos esos deseos de grandeza, de dinero,
para poder que muertos sean sepultados y puedan recibir resurrección. En los procesos de muerte, que es un estudio, yo lo explico de cierta manera. Podría usted ampliar el conocimiento de lo que le estoy diciendo en este punto allí. Entonces, dice la Biblia, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. El versículo 10, vamos en el 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. La participación de su, y no está hablando del padecimiento ahí en la cruz, que fue muy fuerte. Mire, el Señor había padecido ya esa muerte al pecado, que él fue allá y no abrió su boca. El padecimiento físico había sido tanto el padecimiento de su alma para apartarse del pecado, para apartarse de los deseos de los ojos, de la carne, de la vanagloria de la vida, de la tentación que encontró en todo lugar. Fue tanto ese entrenamiento a ser obediente, por lo que padeció, aprendió la obediencia, dice la Biblia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y él, dice la Biblia, que él murió por ser obediente, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 2 muertes, obediente hasta la muerte de su carne, de sus deseos, y luego la muerte de cruz, por obediencia. Déjeme decirle algunas cosas que ayer hablamos. La cruz es la frontera entre la ley y la gracia, entre la vida animal y la espiritual. La cruz. Si usted no ha sufrido, no ha ido a la cruz, no sabe que en la cruz usted murió con el Señor Jesucristo y murió primeramente al pecado. Si no entendemos que primeramente morimos a todo lo terrenal, a que yo tengo derecho, a que ahora me toca alegar con este porque no me miró, con esta porque no me atendió. Si no podemos morir a esas pasiones, a esos deseos, no conocemos la frontera de la cruz, la ley y la gracia. No la conocemos. Nuestra muerte física no tiene valor para el reino de los cielos, dije ayer. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Recuerde que Lázaro resucitó, pero volvió a morir. Y él está esperando, como todos nosotros, la resurrección de los muertos. La única muerte que tiene valor para Dios es la muerte a la manera de Cristo, pues fue la única muerte por obediencia. Y que por obediencia el Señor renunció a todo lo que tenía que renunciar. Oiga, póngale cuidado, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si hay padecimiento para el cristiano, es cuando usted identifica algo que no le agrada al Señor y dice, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. El cristiano tiene que luchar con cosas como el ofrecimiento de un hombre que no es su marido, que le ofrece una vida diferente, pero es mi esposo. Pero me brinda una vida que mi marido nunca me ha querido dar, no porque no pueda, sino porque no quiere, porque ha sido un maltratador. Y yo tengo la oportunidad de ser feliz en esta tierra, pero ¿a causa de qué? ¿A precio de qué? Del adulterio. De tener que divorciarme para casarme con otro. Esta mujer me brinda algo que mi esposa nunca me ha dado. Esta mujer me dice que me va a tratar como mi mujer nunca me ha tratado. Pero ¿sabe qué? Eso significa adulterio, muerte. Muerte espiritual. Entonces ahí está. O le das muerte a los deseos de tu carne, de tus ojos, o hay muerte espiritual. Y el problema es que muchos cristianos en este momento están muertos espiritualmente porque están sometidos a un pecado. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Muertos espiritualmente porque están sometidos a un pecado. Y lo están viviendo. Y saben que lo están viviendo. Y dicen, es que yo no puedo. No puede, no ha querido. No ha querido buscar la ayuda de aquel que es sobrenatural y que siempre acudirá en tu socorro cuando lo pedimos. Si de verdad queremos vivir una vida que le agrade al Señor, una vida muertos al pecado, podemos pedírselo a aquel que murió al pecado y que sabe cómo darte esa capacidad para morir al pecado. Así es. Si hay algún padecimiento en un cristiano es ese, resistiéndose a la tentación, al deseo de vivir mejor en esta tierra, pero desagradando a Dios. Ese es un verdadero padecimiento. No que te estén persiguiendo, todavía no, que te persigan para darte látigo, para meterte a la cárcel, para
para darte golpes, ¿no? Eso no. Ese padecimiento no es. El padecimiento está en el problema del alma, en el conflicto que tenemos con el alma, porque el alma nos dice, déjate de ser bobo. Dios te perdona, hacelo. Déjate de ser boba, vos lo podés hacer. Hay que ser manso, pero no menso, llenate de ira, no hay problema. Eso es. Y muchos dicen, no, es que yo no he podido, y ahí se conformaron, vivos en su carne y muertos para Dios. Hay que estar muertos al pecado y vivos para Dios, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, semejante a Él en la muerte del pecado, de la vida para Dios. Mire entonces lo que dice Colosenses capítulo número 2. Vaya conmigo a Colosenses. Capítulo número 2. Mire lo que dice el versículo 12. Tremendo. No, desde el 9. Vamos a leer Colosenses 2 desde el 9. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, lo echamos fuera, estamos muertos a Él, echamos fuera, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cuando Cristo fue circuncidado, nosotros adquirimos la capacidad, el poder, la autoridad de echar fuera de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos. Eso estábamos hablando ahora. Otra vez el versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Ahí está. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, si estamos muertos al pecado. Si no estamos muertos al pecado, ¿sabe qué? Esa acta de los decretos está ahí vigente. Por favor, entendamos, la iglesia ha vivido un tiempo donde pensó que vivir el cristianismo era ir a una iglesia, abrir la Biblia, leer lo que el pastor dice, decir amén, cantar unos coros, volver para la casa y seguir viviendo una vida tan natural, tan común y corriente. No, no es así. No, esa no es la vida cristiana que el Señor Jesucristo imaginó cuando fue a la cruz. No. El Señor Jesús murió por una iglesia santa, sin mancha, muertos al pecado, vivos para Dios. Por esa iglesia murió el Señor Jesús. Mire, entonces, lo que dice Juan capítulo número 12, y eso tiene que ver con lo que estamos hablando. El Evangelio de Juan, capítulo número 12. Porque es que hay personas que dicen, pastor, pero tengo que dejar a esta mujer. Si es que esta mujer, pastor, me hace feliz. Pues no es mi esposa, pero me hace feliz. Tengo que dejar a este marido, pastor. Este hombre me trata bien, pastor, pero no es tu marido. No es tu esposo. Estás en adulterio, tú lo sabes. Lo adquiriste con conocimiento de causa. Sí, pastor, tengo que dejar de recibir ese dinero, aunque yo sé que es fruto de la delincuencia, que viene manchado con sangre, pastor. Ay, pastor, es que estar tan rico aquí en la tierra es tan bueno. Pastor, yo lo tengo que dejar. Tengo que dejar esto. Y si yo dejo de decir cosas que así lo dicen, ¿no? Que de pronto no son verdad, pero tampoco es una mentira que va a dañar a nadie, para poder continuar mi negocio, yo tengo que dejar eso, pastor. Y si mi negocio se cae, pastor, mire lo que dice Juan, capítulo número 12, versículo número 24. Desde el 23, Juan 12, 23 dice, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere,
lleva mucho fruto. Oiga esto. A no ser que nosotros muramos, no vamos a tener fruto. Ni aquí en esta tierra, ni en la eternidad. Pero si nosotros morimos al pecado, como Cristo murió al pecado, entonces ¿sabe qué? Lo que vamos a obtener es una ganancia impresionante. Le vamos a dejar legado de santidad a nuestros hijos. Le vamos a dejar legado de bendición. Le vamos a dejar al mundo un testimonio de que sí se puede vivir en santidad en esta tierra. Que la iglesia no es una religión más. La iglesia del Señor Jesucristo no es una religión más. No, somos los hijos y las hijas de Dios. Transformados, lavados por la sangre de Jesús. Muertos al pecado. Escuche eso, muertos al pecado. Miremos entonces lo que siguen diciendo algunos escritores. Bueno, el mismo Pablo, Gálatas capítulo 5, versículo 24. Gálatas 5, 24. Después de hablar de las obras de la carne, que es la manifestación del hombre adámico, dolorosamente mucha iglesia viviendo en las obras de la carne, como que todavía tuvieran la naturaleza de Adán, justificando esa conducta y diciendo que no hay problema, que Dios me ayudará. ¿Cuándo? Si ya te ayudó. Yo me acuerdo cuando un día en una madrugada le decía al Señor, ayúdame, ayúdame. Le dije tantas veces al Señor, ayúdame, que me explotó aquí. Él me habla aquí a mi espíritu, aquí dentro. Me explotó y me dijo, ya te ayudé. Y yo tuve que pararme a decir, ya me ayudó. Ah, sí, claro. Claro, ya Jesucristo murió en la cruz del Calvario y ya Él pagó por todo lo que yo necesito. Y no le quedó haciendo falta nada, pagó el precio total. Entonces, las personas que están en el pecado dicen, no, es que Dios me ayudará. Ya te ayudó. Necesitamos tomar la decisión de hacer lo que el Señor nos dijo y por fe encontrar que Dios nos fortalezca. Dice Gálatas 5:24, escuche esto, pero los que son de Cristo han crucificado la carne, le han dado le han dado muerte a sus pasiones y deseos, al pecado. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Eso es carne, eso es carne. Y el cristiano piensa que porque no, es en la casa que yo tengo problemas con mi marido, con mi mujer. Pero yo en la calle, ay, todo el mundo la va bien conmigo. Solo es con ese sinvergüenza, solo es con mi marido. Pues con ese, con él estás vivo, con él demuestras que estás vivo, que estás viva, en tu carne, en tus pecados todavía. Porque recuerda que las obras de la carne que están aquí en Gálatas 5:19 al 21, dicen que la ira, el pleito, la contienda, las enemistades, le dejas de hablar a ese marido de un día para otro, estás practicando el pecado. Estás vivo para el pecado, muerto para Dios. Estás viva al pecado, muerta para Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Y dice la Biblia 24, pero los que son de Cristo, Jesucristo no va a venir por una persona carnal que está viva en su carne, en sus pasiones, en sus deseos, que no se deje nadie, que olvídense que... No va a venir porque ese no es de Cristo. Cristo manso y humilde, siendo el Dios de los dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores. Manso, humilde. Se dejó escupir. Fue obedientemente a la cruz. Y nosotros, lleno de ínfulas y pidiendo y exigiendo cosas. No, mire lo que dice. Pero los que son de Cristo han crucificado, le han dado muerte al pecado, al cuerpo del pecado. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mire lo que dice el versículo 14 del capítulo 6. Capítulo 6 de Gálatas, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí. Pablo murió a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida.
El mundo para mí está crucificado y yo estoy crucificado para el mundo. Que el mundo no espere que yo le camine, que el mundo no espere que yo lo defienda, que yo participe con él en nada. Y el mundo tiene que ver con pasiones, deseos. Las pasiones son las emociones alteradas. Ay, que vio algo y se emocionó de tal manera que... ¡ay! Que alguien hizo algo que no estaba dentro de los proyectos de él o de ella y ahí mismo se enojó. Ahí mismo no volvió a hablar. Se enemistó con todo el mundo. ¿Qué tiene, mi amor? Nada. ¿Por qué tendría que tener algo? Está viva en la carne, está vivo en la carne. Muerto para Dios. Eso es. Por eso Romanos capítulo 8 habla de que los que están en la carne, los que viven en la carne, no pueden agradar a Dios, no pueden. Están enemistados con Dios. ¿Y cómo van a salir en el arrebatamiento? Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Mire lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 2. Devuélvase un poquito, que él desde el comienzo hasta el fin está hablando en esta misma línea. No, Señor. Yo no estoy vivo para el mundo, yo no estoy vivo para la carne, yo no estoy vivo para las pasiones, yo no estoy vivo para los deseos. No, yo no quiero un nombre famoso, yo no quiero dinero, yo no quiero nada de eso. Gálatas capítulo 2. Dice el versículo número 20. El 19 dice, 2:19, Gálatas capítulo 2, versículo 19. Porque yo, por la ley, soy muerto, la ley del pecado. Por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Muerto. Muerto, pero si Pablo caminaba y estaba escribiendo, ¿cómo iba a estar muerto? Muerto al pecado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ya no soy yo el que determino qué voy a hacer. Ya no soy yo el que elijo, decido, me muevo, voy, busco. No, ya no. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo de carne, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oh, qué tremendo. Qué tremendo es esto. Qué tremendo. Mire, le puedo mostrar muchas cosas, pero quiero mostrarle puntualmente en lo que me queda. Mire lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo número 2. Primera carta a los Corintios, capítulo número 2. Versículo 1 y 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Él no se las dio de mucha cosa. Él no dijo, abran paso que aquí llegó el gran Pablo. Si no me tienen 5,000 personas, yo no predico. Oye, hermano, que es que eso es vergonzoso. Es vergonzoso, hermano. Mire, que el Señor nos ayude. Hace muchos años creo que ya se tienen que haber corregido. Conocí a algunos ministros que los invitaban, hermano, usted puede venir. Entonces ponían sus condiciones. Si no me reúnen tantas personas, yo no voy. Y tienen que tenerme tanto dinero y tienen que tenerme esto así. Volviendo comercio, lo que recibió gratis, hermano. Y para lo cual Dios le provee a todo predicador. Mire, Dios garantiza, el Señor Jesucristo garantiza, que si Él te hizo ministro, es para que des a conocer lo que Dios te da. Y que Él te va a proveer, Él te va a suplir, sin necesidad de que nadie te dé nada. Vas a ir con los recursos que Dios te da. Pero tremendo, y que si no hay tantas personas, entonces no. Mire, Pablo se sentaba. Mire, ese gran hombre, Pablo, estaba tan muerto a los deseos de la carne, a la vanagloria de la vida, a los deseos de los ojos, que él se sentaba a enseñarle a una sola familia, 3, 4 meses, encerrado en una casa, como en cuarentena, porque lo perseguían. Dejaba esa familia formada y salía y se iba. Por uno solo, él determinaba tiempo.
Y nosotros que si no son tantos, que entonces no. No, hermano. Entonces dice versículo 1: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No conozco sino a un Cristo que se entregó por todos nosotros, que le dijo en el versículo 17, que no lo hemos leído: yo por ellos me santifico, ya no estoy en esta tierra, ya no estoy en este mundo. Ellos todavía están en el mundo, todavía tienen muchas cosas aferradas ahí de este mundo, pero Señor, guárdalos en tu nombre, guárdalos, porque yo por ellos me santifico y ya no estoy en este mundo. Ya él no pertenecía a este mundo, porque había muerto al pecado, con sus pasiones, con sus deseos. Vivo, sí, pero vivo para Dios. Muerto para el pecado. Respiraba su cuerpo, sí, pero ya había logrado esa muerte que estamos hablando. Terminemos donde comenzamos. Terminemos. Romanos capítulo 6. Romanos, el capítulo número 6. Solos no podemos, no. Usted y yo solos lo único que hacemos es lamentarnos de que todo lo que queremos hacer se vuelve en frustración, se queda en promesas. Solos no podemos. Pero si le decimos al Señor: Señor, ayúdame a morir esta muerte. Sí, así. Esta muerte a todo lo que tiene que ver las pasiones, los deseos, los anhelos, las codicias. Quiero morir a todo esto y estar vivo para ti. Porque una vez muerto, serás sepultado juntamente con Cristo y estaremos listos para ser resucitados con el Señor Jesús. Resucitados. Dice Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ay, hermano, no me deja de dar vueltas esto, hermano. Cómo todos nosotros nos llamamos disque cristianos y practicamos con tanta solvencia el pecado. Pablo pregunta: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, se supone que ya la muerte de Jesucristo está en nosotros, esa muerte al pecado. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo vamos a perseverar en la ira, en el pleito, en la contienda? ¿Cómo vamos a perseverar engañando a otro por un peso más? Alterando documentos por un peso más. Hermano, Versículo 3 es una pregunta: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, el bautismo del Espíritu Santo, los que fuimos incrustados en el cuerpo de Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Fuimos bautizados en la muerte de Jesús, en la muerte al pecado. Ahí lo dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta vida nueva es una vida completamente transformada. Esta vida nueva es una vida completamente apartada del pecado, vida nueva. Y lo terrible es que muchos de nosotros los cristianos llegamos a Cristo, empezamos a ir a una iglesia cristiana y permanecíamos haciendo las mismas cosas de antes. Y muchos hoy permanecen haciendo las mismas cosas que antes. Sí, mucha Biblia. Sí, conocen Biblia, pero su vida es igual. Su vida es la misma. Pleitos, contiendas, peleas. No les da problema engañar a alguien para quedarse con un poquito más de dinero. No tienen problema en armar una red de mentiras para percibir más ganancia. No han cambiado. No, una vida nueva. Mire, un día vamos a hablar de los detalles de una vida nueva. Porque es que hace muchos años hablé de la identidad del cristiano. Quiero que el Señor me permita volver a hablar de la identidad del cristiano, de la vida nueva que el cristiano está llamado a vivir y que muchos no viven. No se meta ahí en eso. Por fe diga: yo sí vivo una vida nueva. Pero hermano, dice la Biblia
que Cristo vino fue para ponernos a vivir una vida nueva, no una religión. Y dice, porque si fuimos plantados, oiga, al morir ya fuimos plantados, una planta se siembra para que dé fruto. Así nosotros, al morir al pecado, somos plantados con Cristo y damos fruto para el reino de los cielos. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si no estás muerto, no estás sembrado con Cristo y no podrás ser resucitado. 6, este es poderoso. Sabiendo esto, Pablo dice, usted lo tiene que saber. Héctor, usted lo tiene que saber. No se me venga con cuentos, usted tiene que saber esto. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Fue crucificado, fue muerto el viejo hombre, el hombre de pecado. No deberíamos estar caminando en el pecado, porque si lo estamos haciendo es voluntariamente, porque en mi cuerpo, el cuerpo de pecado que yo tenía ya fue crucificado. Dice así, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Escúchame, el cuerpo de pecado, tu cuerpo de pecado, mi cuerpo de pecado fue destruido. Fue destruido, ahí no hay cuento. Si no hemos muerto al pecado, es porque tal vez no conocíamos esta verdad, porque no lo habíamos entendido. Porque tal vez, sin saberlo, sin que nadie nos lo enseñara, aprendimos que podemos seguir viviendo como nos provoca, como nos dé la regalada gana. Que como ya no tomamos licor, que como ya no engañamos, que como ya entonces podemos seguir llenos de ira, de odio, sin perdonar, llenos de amargura. No, vida nueva. El cuerpo que odiaba se murió. El cuerpo que no perdonaba se murió. El cuerpo que tenía aborrecimiento y odio se murió, ya. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya. Porque después de que tú y yo morimos al pecado, ya el diablo no puede hacer nada con nosotros. Ya no tiene derecho a afectarnos. Léelo en el versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Aleluya. Usted no sabe cómo estoy que brinco aquí de la felicidad. Cuando nosotros alcanzamos por el poder del Espíritu Santo morir a esos deseos, a esas pasiones, a esos anhelos de tener dinero, aunque sea mintiendo un poquito, no le hablamos a aquel porque lo juzgamos como indigno de que yo, una personalidad como esta, lo salude. Entonces, ¿sabe qué? Y hablo mal del otro porque es que me está poniendo en peligro la congregación, se me lleva unos hermanitos, entonces voy a hablar mal de él. No. Pero cuando nosotros morimos al pecado, ya, vuelva a leer eso. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y no está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte al pecado. 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Solo si morimos con Cristo, a la manera que Cristo murió al pecado. Solo si morimos con Él. Si no, no. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, ¿se da cuenta? Se da cuenta que está hablando de la muerte al pecado y de la muerte física. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Otra vez, que no hice la puntuación bien. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Otra vez, que 2 veces lo leí feo, perdóneme. 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. 11, y terminamos allí. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nunca se te olvide, por favor, manda a escribirlo bien bonito, en algo bien grande así. Colócalo en tu sala, en el cuarto, colócalo allí donde estabas haciendo esos negocios ilícitos. Ponlo al frente ahí, en tu computador, colócalo allí, colócalo. Versículo 11, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Oramos. ¿Qué le parece si oramos? Padre, te damos muchas gracias, Señor. Esta verdad nos edifica. Esta verdad nos da la convicción de que nos acerca a ti, Señor. Hoy más que nunca sabemos
que si cumplimos con eso, que tú mismo nos ayudarás a alcanzarlo, Señor, pues ya está establecido, tú ya lo ganaste, lo conseguiste ahí en la cruz del Calvario. Señor, vamos estando más seguros de partir contigo el día del arrebatamiento. Señor, esto habla claramente, esto nos deja tan claro cualquier duda, Señor, que podamos tener, que sin muerte no podremos ser sepultados juntamente contigo, para juntamente contigo ser resucitados. Que no es el que se dice cristiano, es el que vive la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo aquí en esta tierra. El que se presenta con su cuerpo como sacrificio vivo, muerto para el pecado, pero vivo para ti, Señor amado. Si no lo hemos entendido o si nos falta entenderlo, por favor, ayúdanos, por favor. Abre el entendimiento, danos revelación si es necesario, Señor, para que la iglesia toda, absolutamente toda, pueda comprender que este es el camino al arrebatamiento, este es el camino, esta es la llave, Señor mío. La muerte al pecado es la llave, Señor, a la resurrección, a la primera resurrección, que es la resurrección para vida. Ayúdanos, Señor. Padre, te pido, Rey de Gloria, que si algo hay en nosotros que significa vida a la carne, vida al pecado, nos lo hagas ver, Señor, nos lo hagas reconocer. Padre, estamos dispuestos a morir al pecado, así como nuestro Señor Jesucristo murió al pecado y caminó en esta tierra muerto al pecado. Señor, que podamos celebrar nuestro funeral, que podamos celebrar que estamos muertos al pecado, Señor, que seamos felices de poder entre nosotros saber que somos una cantidad de muertos, difuntos al pecado, Señor, porque hemos decidido no caminarle más a ese pecado y vivir para ti, vivir solo para agradarte a ti, solo para obedecer tu palabra. No es tan difícil, Señor, si tú nos ayudas. No es tan difícil si tu Espíritu Santo nos hace comprender y nos motiva a vivir de esa manera, a desechar de nuestra vida la ira, el pleito, la contienda, las enemistades, a sacar de nosotros, Señor, la inmoralidad sexual, el engaño, los celos, la envidia y todo lo que tenga que ver, Señor, con el pecado, con lo que te desagrada a ti, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Ayúdanos, porque es nuestro sueño como tus hijos, como tus hijas, Señor, partir contigo en el arrebatamiento. Y si estamos muertos al pecado, seremos resucitados con aquel que hemos sido sepultados juntamente, Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Él no va a venir sino por aquellos que murieron, que están muertos al pecado, para resucitarnos y darnos un cuerpo nuevo, Señor, y una vida nueva que empezamos a vivir en esta tierra. Si tú lo haces, si tú nos ayudas, Señor, cada día, Rey de Gloria, estaremos más muertos al pecado y más vivos para ti. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a las familias. Yo declaro familias sanas, prosperadas, libres, bendecidas, familias con un entendimiento poderoso y una revelación de tu parte, porque esto necesita ser revelado en nuestra vida, Señor, para poder que lo vivamos, Rey de Gloria. Familias sanas, familias protegidas, provistas por ti, por tu poder, por tu gracia, por tu paternidad, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Yo declaro una noche en paz, una noche, aún aquellos que no habían podido dormir la noche anterior, declaro que la paz tuya, Señor Jesucristo, gobernará sus sueños, su pensamiento, sus emociones, todo su ser, y podrá dormir, Señor, espléndidamente. Mañana, Señor, ayúdanos a hacer lo bueno. Ayúdanos, Señor, a hacer lo recto, lo puro, lo noble, a vivir en la verdad, a caminar en la verdad, a decir verdad, a pensar verdad y apartar de nuestra mente todo engaño, todo pensamiento pecaminoso, a morir, Señor, a esos pensamientos pecaminosos, a morir, Señor mío, a todas aquellas malas intenciones contra otras personas, esos deseos de venganza. Padre, ayúdanos, Señor. Contigo somos más que vencedores. Lo creemos y lo declaramos porque lo hemos creído. Con nuestra boca declaramos que contigo somos más que vencedores y nada ni nadie nos podrá evitar que muramos al pecado completamente para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Señor. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @cmvvillavo, en Instagram como @auténticavillavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio.
cumpliendo el propósito de Dios.